Hola viajeros, hoy vamos a hablar de Agnea S, la versión alternativa de nuestra querida bailarina, traída gracias al crossover con Final Fantasy IV. En esta ocasión cambia su rol de soporte puro por uno mucho más versátil, adoptando el uso del arco y ganando habilidades que golpean las debilidades de luz y oscuridad, además de curar y potenciar a todo tu equipo. Con este nuevo kit de skills, Agnea X se posiciona como una de las mejores unidades de apoyo del juego, capaz de romper escudos, debilitar a los enemigos y mantener a tus aliados en pie. Pero, ¿vale la pena realmente invertir tus gemas en ella? Pues para saberlo, quédate hasta el final que vamos a desglosar todo su potencial. Han de saber que ella es un personaje de apoyo híbrido, ya que puede romper escudos, curar, bufear, debufear y hasta hacer daño en AoE. Algunas de sus ventajas claves son golpear las debilidades de arco, luz y oscuridad, aplica debuff importantes, tales como reducir la defensa física, la defensa mágica, el ataque físico y el ataque mágico del rival. Tiene habilidades que curan y generan una barra de HP extra si se excede la curación. También puede actuar rápidamente al inicio del turno, lo que le da control el ritmo de la batalla. También se complementa muy bien con personajes que dependen de buff o curación prolongada. Dentro de sus ataques destacados tenemos Tiro Bendito, el cual realiza 4 ataques de arco en AoE, con los cuales golpea las debilidades de luz, como también restaura el HP de todos tus aliados, y en casos en donde se tiene un solo rival, su potencia de ataque se ve aumentada en 1.2. Luego tenemos Bombardeo Blanco y Negro, el cual realiza 6 ataques de forma aleatoria de arco, con los cuales vas a poder golpear las debilidades de luz y oscuridad. Aparte de ello, la potencia de esta se ve aumentada en 1.2 si solamente se encuentra un enemigo en combate, como también al usar 4 cargas el ataque se convierte en 8. De ahí tenemos Explosión Santa, el cual consiste en realizar 3 golpes individuales, con los cuales vas a golpear las debilidades de arco y de luz, pero además de ello, baja la defensa física y la defensa mágica en un 20%. Por otro lado, tenemos Arco de Luz, otro ataque individual que golpea un total de 4 veces la debilidad de arco y también la de luz, con el cual también vas a poder bajar las estadísticas del ataque físico y el ataque mágico del rival en un 20%. Con respecto a sus pasivas, Luz Milagrosa implica que al usar una habilidad de curación, si se excede el HP máximo de tus unidades, este genera una barra de HP igual a la cantidad excedida, hasta un máximo de 3000 puntos. He de mencionar que anteriormente solamente se tenía hasta 2000, por lo tanto este buff se ha obtenido con esta mejora, con su llegada. También tenemos su habilidad llamada Deseo Único, el cual genera la recuperación de SP en un 3% al aliado con el cual se encuentra emparejado, como también aumenta la cantidad de su SP máximo en un 10% y su ataque físico y mágico en un 15%. Y por último tenemos su habilidad de linterna, llamada Oración de Agnea, el cual al usar un skill que restaure el HP, si este también se excede la cantidad de curación máxima, aumenta el ataque físico, el ataque mágico y el crítico en un 15%, como además su límite de daño en 20.000 puntos. La Ultimate Skill de Agnea es una herramienta de soporte increíblemente completa. Es ideal para abrir una rotación ofensiva o estabilizar al equipo. Sus efectos son que al usarse genera que Agnea actúe de forma rápida al comenzar el turno, garantizando la recuperación de HP y SP a todos los aliados en un 3%. También aumenta el ataque físico, el ataque mágico, la defensa física, la defensa mágica y el crítico en un 10%. Además, aumenta el límite de daño en 10.000 puntos. La duración de estos efectos serán durante solamente 2 turnos. Con respecto a su X-Skill, esta combina el daño en AoE con la curación basada en el daño causado, un efecto que pocas unidades tienen en el juego.
Ella realiza 6 golpes en AoE de arco, con los cuales va a golpear la debilidad de luz. También va a restaurar el HP de todos tus aliados en base al 30% del daño realizado. La potencia de este ataque se va a ver aumentada en 1.2 si solamente se encuentra un enemigo en combate, y además aumenta su límite de daño en 50.000 puntos. Agnea S brilla muy bien por su versatilidad en combate, ya que combina daño en AoE individual, curación, buff y extensión de efectos en un solo personaje. Esto le permite romper los escudos y mantener activo al equipo, y preparar combos devastadores para tus personajes más fuertes. Entonces, ¿vale la pena gastar tus gemas en ella? Pues yo te diría que sí, si buscas un personaje de apoyo y además que sea de daño híbrido, ya que permite romper los escudos, mantener los buffs largos, curar y generar turnos claves. También funciona en equipos que se benefician de extender los efectos, pero no es ideal si tu estrategia es solamente de bursts físicos. Su potencial brilla más en un enfoque estratégico, más no de hacer puro daño directo. Por lo tanto, Agnea estaría en la tier S+. Sus roles serían de soporte híbrido, buffer, debuffer y de un DPS híbrido. También, con respecto a las estrategias, digamos que tiene que ser altamente recomendable, especialmente para coordinar sus bufeos y los casts que va a realizar en combate. En conclusión, Agnea es una de las unidades más completas del meta, perfecta para equipos que explotan los debuff, curación prolongada y control de turnos. Así que si disfrutas planificar jugadas tácticas y quieres una unidad que haga de todo esto, vale la pena invertir cada una de estas gemas en ella. Ahora bien, si no dispones de suficientes gemas para sacarla, incluso ya sea por pity, lo más prudente sería esperar a que su banner regrese en un futuro, tal igual como sucede con todas las colaboraciones. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión con respecto a Agnea X. ¿Creen que vale la pena gastar las gemas en ella? Déjenme sus respuestas abajo en los comentarios, los leo. Y recuerda que si te gustó el vídeo, déjame tu like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para que esta comunidad de habla hispana siga creciendo. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.